Bien. Y el 2b, ¿sí, Nicole? Les propongo para que no se atrasen tanto, ahora hacemos entre todos el 2b y el 5 sale a partir del 2b. Porque el 5 es calcular la curvatura, que por definición es la norma de la derivada del vector tangente. Entonces, si en el 2b calculamos el vector la derivada del vector tangente, el 5 simplemente es calcular su norma y ver qué da esto. Bien, así que bueno, hacemos el 2b y después ustedes prueban a hacer el 5. 2b, 2.b dice, hallar una fórmula para t' en función de, o en términos de alfa, que alfa es la parametrización. Entonces, dada alfa, que va de un intervalo real, es R algo, vamos a poner Rn con n mayor o igual a 2. Vamos a suponer que es al menos C1, para que tenga sentido hablar de la C2, perdón, para que tenga sentido hablar de la derivada del vector tangente. ¿Se acuerdan cómo se definía el vector tangente? Ahí va, es alfa prima de t sobre su norma, o sea, sobre la norma de alfa prima de t. Entonces, lo que queremos calcular ahora es la derivada de t. Queremos calcular t'. Entonces, para eso, dos cosas. Una que ya la deben tener en mente es la derivada del cociente, la fórmula de toda la vida, g' sobre g cuadrado. Y la otra que es un poco más sutil, y es quizá la parte difícil de este ejercicio, es ver cómo queda la derivada de lo de acá abajo. Bueno, en el ejemplo, la norma de esto es g, entonces queremos ver cómo queda la derivada de la norma. ¿Se acuerdan cómo queda la derivada de la norma de un vector? O si no se acuerdan, si les ocurre cómo hallarla. De él con su derivada, bien, y algo más. O sea, esa parte está así, pero hay algo más. Ahí va, eso. Tú que dice masculina. Y la idea es usar cómo definimos la norma de en función del producto interno. Recuerda que era la raíz del producto interno de b con b. Entonces lo que queremos derivar es eso. Entonces esto da un medio de chata que pusieron. Sí, perdón, acá falta un cuadrado. Bien. Gracias, Rafael. Un medio de bb' más un medio de b'b, y todo esto sobre la raíz de d con b. Entonces, como estamos trabajando en esos reales, esto es igual a esto. Por lo tanto, esto queda, o sea, tenemos dos veces eso multiplicado por medio, queda 1. Queda b con b'. Y esto de acá abajo es la norma de b, sobre la norma de b. Entonces, bueno, la idea es usar eso
para hallar una fórmula de t en función de alfa. T' va a ser alfa segunda por la norma de alfa prima sin derivar, menos alfa primera por la norma por la derivada de la norma. Y eso va a quedar alfa primera producto interno con alfa segunda sobre la norma de alfa primera. Y esto sobre g al cuadrado. Y g era la norma de alfa prima. Entonces, sobre la norma de alfa prima al cuadrado. Usando la observación 1 y 2, llegamos a esto. Entonces ahí tenemos cómo calcular la derivada del tangente cuando la curva no está parametrizada por longitud de arco. ¿Sí? ¿Se entendió cómo sería? Entonces, si ustedes quieren calcular la derivada del tangente, por ejemplo, para hallar el versor normal, bueno, acá tienen una fórmula de cómo hacerlo. Entonces, para el ejercicio 5, recordar que la curvatura es la norma del vector tangente. O sea, el vector tangente no, perdón, de la derivada del tangente. Entonces, bueno, en el 5 quieren ver que la curvatura es igual a algo que les pide. Entonces, la idea es ver que la norma de eso te da esto. Jugar un poco y ver qué da eso. ¿Bien? ¿Se entiende lo que hay que hacer en el 5? ¿El resto? Entonces ahí tienen para chequear que el 5 anda bien. Calcular la norma del T' y jugar un poco para ver si llegan a eso. El 7, el 6 no sé si lo hicieron al final. La vez pasada hicimos el 7 parte B, que es un poco más difícil de 6. El 6 es como un caso más particular. Bien, para el 8 tengo que empezar a hablar de reparametrización. ¿Recuerdan lo que es, o mejor dicho, cómo andan con reparametrización? Entonces vamos a hacer un mini resumen. Reparametrización. Profe, ¿todo bien? Una pregunta. Sí. La reparametrización, o sea, no siempre existe, ¿no? Puede haber a vez que tipo no exista o que no se pueda calcular. Eh, la reparametrización por longitud de arco sí es cierto que no siempre existe, pero la reparametrización a secas, no sé. No, me refería por longitud de arco. Ah, Eso longitud es. de arco sí. Sí, hay Ta, momentos. ta. Eso lo vamos a ver ahora. Dale. En realidad ya lo vieron en el teórico, ahora vamos a recordar. Pero reparametrización a secas, no estoy seguro. No, no, me refería por longitud de arco. Me faltó otra parte. Bien. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a hacer un ejemplo primero. Tenemos alfa de t igual
2 veces coseno de t, una vez seno de t, donde alfa pertenece, alfa no, perdón, t pertenece al intervalo 0,2pi. Entonces, esto es una elipse. Vamos a dibujarla. Ahí. Es una elipse que empieza en 2, pasa por menos 2, que es en 0 y en pi sobre 2 vale 1, y en 3/4 pi vale menos 1. O sea que es una elipse acostada. O sea, acostada me refiero a que el lado largo está paralelo a la eje horizontal. No sé cómo decirlo. O sea, la curva C si quiere. Entonces, esta alfa es una parametrización de esa curva C. Ahora, yo puedo considerar beta de t igual 2 veces coseno de t sobre 2 seno de t sobre 2 y que ahora t pertenezca a 0,4 pi, por ejemplo. Entonces esta beta es otra parametrización, claramente es distinta, tiene otras cosas, el dominio es otro, pero la imagen es la misma. Me da la misma curva. Entonces, cuando reparametrizamos, lo que queremos hacer es, dada una parametrización, encontrar otra que me parametrice la misma curva. Entonces, dicho así nomás, parece que no tiene mucho sentido, porque ¿para qué quiero otra y ya tengo una? Pero la gracia es que si podemos encontrar una parametrización que sea por longitud de arco, entonces todas estas cuentas que veníamos haciendo se hacen muy fáciles. Porque fíjense, por ejemplo, la curvatura, por longitud de arco, ¿cómo queda? Si no es por longitud de arco, hay que hacer toda esta cuenta. Y así muchas otras cuentas, que si es con longitud de arco quedan muy fáciles. Acá, bueno, esta no se ve tanto. Y si es con otro parámetro no queda tan fácil. Entonces esa es la gracia, es ver cuándo se puede parametrizar por longitud de arco y cómo hacerlo. Entonces, voy a definir lo que es la reparametrización y después vemos lo de longitud de arco. Entonces, definición, dada alfa de i en Rn con n mayor o igual a 2, una parametrización y de una curva C. Decimos que beta de j en Rn mayor o igual a 2, o sea, el mismo n que tenía acá arriba, es una reparametrización la curva C, o sea, en la misma curva, si existe phi, tal que de j en i, un difiomorfismo, y ahora explico qué es esto, difiomorfismo, tal que hacer beta es lo mismo que hacer alfa compuesta con phi. Entonces, dejemos ya un esquema, tenemos j, tenemos i, tenemos Rn. Entonces, alfa está acá. Alfa va de i en Rn y me parametriza algo. Beta está acá. Beta va de j en Rn y me parametriza lo mismo. Tanto la imagen de alfa y la de beta son iguales. Como en el ejemplo anterior. Las dos me daban esa elipse, la misma elipse. Entonces decimos que beta es una reparametrización de alfa. Si existe una phi, que va de j en i acá, ¿bien? Que es un difio, ahora explico lo que es un difio, que hace que todos los caminos sean iguales. O sea, ir de j por beta a Rn y ir de ji por phi y después aplicarle alfa, me dan lo mismo, la misma curva.
Entonces esa gracia, ustedes tienen esto, y quieren ver si de alguna manera pueden encontrar una phi que le haga que cuando hacen beta, beta quede de longitud de arco. Queda parametrizada por longitud de arco. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, un difio es una función biyectiva diferenciable con inversa diferenciable. Diferenciable. Como la función va de un intervalo de R en un intervalo de R, diferenciable es lo mismo que derivable. Bien. Cuando n igual a 1, recuerdan que diferenciable y derivable es lo mismo. Para n igual 2 o más hay que tener cuidado. O sea, depende de cómo lo hayan definido. Pero para n igual 1 coincide. O sea que la phi tiene que ser una función biyectiva que sea derivable y con inversa derivable. Si ustedes encuentran una función así, que haga que estos dos caminos sean iguales, ya está. El beta es una reparametrización del phi. Del alfa, perdón. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende esto o quieren que repase un poquito esto? O sea, el ejemplo a tener en mente si quieren es este. Este o cualquier otro que se les ocurra. Una misma curva tiene varias parametrizaciones. Entonces una reparametrización de una curva es otra, ya que existe una función que me lo manda. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo podemos hallar la phi. Nosotros queremos, déjenme bajar un poquito acá, el espacio. Si no, entonces, queremos encontrar una phi que vaya de j en i. Esto es j y esto es i. O sea, que vaya de 0, 4pi en 0, 2pi, que cumpla que beta es igual a alfa compuesta con phi de s. S no es a priori la S esta no es longitud de arco, simplemente es una S para diferenciarla del T. Entonces, ¿qué sería? O sea, por definición, ¿qué es la composición? Es alfa evaluada en phi de S. Entonces, vengo a alfa y me fijo. ¿Dónde aparecía T acá? Entonces, ahora me va a quedar dos veces coseno de phi de S, seno de phi de S. Y yo quiero que esto sea beta. O sea, que eso ahí sea igual a beta. Ahora beta, acá, es dos veces coseno de t sobre 2, seno de t sobre 2. Si quieren, para mantener el S le ponemos S. S sobre 2, S sobre 2. Entonces, ¿quién sería la phi de S? ¿No? Queremos que, o sea, esto tiene que ser igual, si queremos que sea una reparametrización. Por lo tanto, lo que está dentro del coseno tiene que ser igual a lo que está dentro del coseno, lo que está dentro del seno tiene que ser igual a lo que está dentro del seno. Ahí va, como dice Rafa. El phi de S sería este sobre 2, porque es la manera que tengo de pasar de una a otra. Entonces, en este caso, en este caso, phi de S es igual a S sobre 2. ¿Se entiende por qué vale esto?
sea, acá habría que decir algo si quieren que esta igualdad sea cierta, si es cierta coordenada coordenada, entonces por ejemplo, la primera coordenada queda dos veces coseno de s sobre 2 igual dos veces coseno de phi de s. El 2 se va con el 2, entonces el coseno tiene que ser igual al coseno. Si quieren aplican al coseno, o sea, invierten, aplican la función inversa, le va a quedar s sobre 2 igual phi de s. Entonces, si no lo ven de una, hacen la cuenta, pero digo, es eso. Están igualando coordenada a coordenada y quieren ver qué tiene que hacer la función phi para que les dé lo que está en rojo. Entonces, bueno, habrá que chequear que eso sea un difeomorfismo, ¿no? Porque la definición dice que es una reprogramación si este bicharraco de acá es un difeomorfismo. Entonces, veamos. Sobreyectiva es seguro. Ustedes agarran algo entre 0 y 4pi y lo dividen entre 2 y eso va a caer en algo entre 0 y 2pi. Entonces, por ejemplo, si t pertenece a 0, 2pi, entonces phi de 2t es igual t. Y si quieren 2t está en 0 pi sobre 4. Perdón, 4pi. No. Esto es que sea sobreyectiva. Agarran cualquier elemento de la imagen, o sea, del codominio, que es 0 a 2pi, y encuentran un elemento del dominio, que va a ser 2t, hasta que cuando le aplico phi me da t, o sea, me da s. Entonces todo elemento en el codominio tiene una preimagen. Inyectiva es algo similar. O sea, es una función lineal esto. Entonces las funciones lineales suelen ser inyectivas en estos dominios así. Lo pueden ver de la siguiente forma. Si s sobre 2 es igual a s' sobre 2, o sea, esto es cierto si solo si s es igual a s'. Entonces, si las imágenes son iguales, las preimágenes son iguales. O sea que es inyectivo. Y acá voy a hacer lo de la diferenciabilidad. Tenemos que en este caso phi' de s es igual a 1/2. O sea que es diferenciable, es un polinomio en s, si quieren, dividido entre 2, una constante. Es algo lineal. O sea que phi diferenciable. Y hay que hallar la inversa. ¿Quién va a ser la inversa? Para hallar la inversa usamos la fórmula de inversa. O sea que phi a la menos 1 compuesta con phi de s me tiene que dar s. Porque es la inversa. Entonces phi a la menos 1 de s sobre 2 me tiene que dar s. Entonces, ¿qué tiene que hacer la función inversa para que si yo le doy s sobre 2 me dé s? ¿Se entiende la pregunta? La tiene que multiplicar por 2. Va a multiplicar por 2. Yo tengo s sobre 2, multiplico por 2 y tengo s. Entonces, phi a la menos 1 de t lo que hace es multiplicar por 2. Y bueno, esto también es diferenciable. Phi a la menos 1 prima es 2. Entonces, tenemos una phi que encontramos que hace lo que queremos, o sea, hace que ir por b o ir por phi y después por alfa es lo mismo. Además es sobre, es inyectiva, por tanto es biyectiva. Además es diferenciable y con inversa diferenciable. Entonces, esta phi es un difio. Y por lo tanto, esta b es una reparametrización de alfa. ¿Sí se entiende? Bueno.
Me está dejando escribir. Ahí no me deja escribir. Ahí va. Entonces ahora vamos a lo que nos interesa, que es reparametrizar, pero por longitud de arco. O sea, nos interesa por lo que comentaba hoy, queda más fácil las cuentas después. Entonces hay un teorema, o proposición, que lo tuvieron que haber visto en clase porque están las notas de Marco. Que dice lo siguiente. Si alfa de i en Rn con n mayor o igual a 2 es una parametrización regular, entonces se puede reparametrizar por longitud de arco. ¿Recuerdan lo que es que sea regular? Una parametrización. Que la derivada no se anula en ningún punto, ¿no? Ahí va. Tenemos que pedir que la norma de la derivada sea distinta de 0. Esto es para todo, o sea, para todo tiempo el intervalo está definido. No, la norma o la derivada es lo mismo, porque ustedes saben que la norma de un vector es 0, si solo si el vector es 0. Entonces, pedir que la norma sea distinta, por acá es distinta. Que la norma sea distinta de 0 es equivalente a pedir que el vector sea no nulo. O sea que lo pueden ver como quieran. Entonces, bueno, el teorema dice eso, que si la norma, o si quieren, si la velocidad de la curva nunca se hace 0, entonces se puede reparametrizar por longitud de arco. Y lo interesante de este teorema es que cuando lo demuestran, en la demostración del teorema, les da una manera de hallar la reparametrización. Porque si me decís, se puede reparametrizar nada más, bueno, está, sí, está interesante, pero ¿cómo hago para hallar la reparametrización? Bueno, la demostración del teorema es constructiva en ese sentido y nos dice, o sea, nos da una manera explícita de calcular eso. O sea, vamos a ver eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallarlo? ¿Cómo hallar esa reparametrización? Esa repara... Le pongo así, queda muy larga la palabra. Entonces la idea es lo siguiente. Empezamos con la función longitud de arco. Entonces sea L de t igual a la integral. A priori, acá abajo tendría que venir t0. No lo dejo como t0. O sea, el t0 es el menor valor posible que toma la variable t. Y va hasta t. Entonces, el parámetro es este que está acá. T es hasta donde integramos. De la norma de alfa prima de t, de t. O sea, la función longitud de arco que veníamos viendo hace unos días. Esta es la función longitud de arco. Longitud de arco. Entonces, estoy pensando cómo hacer lo siguiente bien. Ya sabemos que, vamos a pausar, como alfa prima de t es mayor a 0, porque la norma siempre es mayor o igual a 0, pero le estamos pidiendo que la curva sea regular, por lo tanto no puede ser 0. Esto quiere decir que es mayor a 0 para todo t. Entonces, la función L es creciente, estrictamente creciente. La función L es estrictamente creciente. ¿Sí? Porque están integrando algo que nunca se hace 0 ni negativo, siempre es algo positivo. Entonces, a medida que ustedes aumentan el t, están integrando más. Si quieren, hacemos un grafiquito de eso.
priori no sabemos, por lo general los t que tomamos son positivos, pero por costumbre, ¿no? Simplemente porque asociamos que el t es el tiempo. Y bueno, el tiempo lo asociamos positivos, pero en realidad el t0 puede estar en cualquier lado. Esto no tiene por qué tener una interpretación física esto. Entonces, acá tienen una curva, o sea, la norma de la curva, la norma de velocidad, acá vendría t, y acá estoy graficando la norma de la velocidad, que es un escalado. Entonces, sé que nunca se hace cero, y aparte, sé que es positiva esto. Entonces, nunca se hace cero, es positiva, la norma va a ser algo así. Puede estar muy cerquita de cero, pero no se hace cero. Entonces, para ver que esto es creciente, un argumento rápido es recordar que esto me da el área bajo la curva. Entonces, yo empiezo en T0, pongo un T1. Entonces, la integral me está dando esto. Ahí yo tomo un T2, que es más grande que T1, la integral me da eso que está ahí y esto otro. Entonces, si T2 es más grande que T1, entonces L de T2 es más grande de L de T1. ¿Sí se ve eso? O sea, cada vez se está integrando más el área bajo la curva, y la curva nunca pasa para abajo ni toca el eje de las X. Digo, si pasara para abajo, empezaría a restar, y eso no sería cierto. Pero eso no pasa. Pero eso no es lo importante es que es estrictamente creciente. Entonces, hay un resultado de cálculo 1 que nos dice que si una función es estrictamente creciente, es biyectiva. Sobre su imagen, si quiere. Si consideramos L tal que de I en la imagen de L, ¿bien? El conjunto de imagen de L, es una función biyectiva. Por ser estrictamente creciente es inyectiva, y siempre que consideremos sobre la imagen me queda sobreyectiva. Es una función biyectiva. Por lo tanto, invertible. Biyectiva, y por lo tanto invertible. Bien. Entonces, todo esto lo logramos con la simple hipótesis de que la derivada nunca se anule. O sea, la derivada de la curva nunca se anule. Gracias a eso tenemos esto. Entonces, sea L a la menos 1, que L a la menos 1 va de la imagen de L en I, la función inversa. Entonces, todo lo que sigue en la demostración del teorema es probar que la siguiente igualdad vale. Entonces, si definimos beta como alfa compuesta, o sea, beta de S es alfa compuesta con L a la menos 1 de S, si beta es así, entonces, hay dos entonces, hay que sacar uno. O sea, la magia está en que si la definimos así, queda parametrizada por longitud de arco, la beta. Entonces, beta está parametrizada por longitud de arco. Esto acá quiere decir, lo pongo ahora y después acá lo sigo usando para escribir menos. Si me deja escribir, lo escribo. Parametrizada por longitud de arco. Entonces, el teorema después lo que hace es probar que esta L es un dígito, o sea que la pueden derivar y que la inversa también es derivable. O sea, la demostración del teorema es probar que esa L cumple con la definición de que esto sea una reparametrización. Y aparte prueba que la nueva reparametrización está parametrizada por longitud de arco. O sea que el algoritmo sería hallar la función L de t,
función de t, invertirla, componemos con alfa y nos queda parametrizada por longitud de arco. ¿Se entiende la idea? Ahora vamos a ver un ejemplo igual, pero ¿se entiende la idea cómo sería? Sí, un poquito más rápido. O sea, el teorema dice eso. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Alfa la consideramos desde 0 a pi en R2, por ejemplo. Entonces, que sea alfa de t igual R por coseno de t, R seno de t. ¿Qué nos representa esto geométricamente? Entonces, es una circunferencia de radio de R. Por ahí. Es una circunferencia que en radio es R. En radio es eso de t. Entonces, vamos a chequear que no está parametrizada por longitud de arco. Bueno, primero derivamos. Entonces, alfa prima de t es igual menos R seno de t, R coseno de t. Por lo tanto, la norma de alfa prima va a ser la raíz de R cuadrado seno al cuadrado de t más R cuadrado coseno al cuadrado de t. Y esto nos queda R, que es distinto de 1 si R es distinto de 1. Si el radio tiene, sí, pero si el ciclo tiene radio 1, nos queda que ya está parametrizada por longitud de arco. Si el radio no tiene, perdón, si la circunferencia no tiene radio 1, nos queda que no está parametrizada por longitud de arco. Bien. Lo que sí me importa es que es distinto de 0. Si quieren acá ponemos R distinto de 0. Igual no tiene mucho sentido porque si fuese 0 es un puntito acá nada más. Ni siquiera es una curva en el sentido geométrico. Si quieren. Es la función y el puntito constante. Entonces, bueno, es regular en particular. R es distinto de 0. Entonces, gamma es regular. Entonces el teorema nos dice que la podemos reparametrizar por longitud de arco. Para eso primero calculamos L de t. L de t va a ser la integral entre 0 y t, con t perteneciente a 0, 2pi, que es el intervalo que está definido mi gamma, mi alfa, perdón, de la norma de la velocidad. Bueno, pero esta es la integral entre 0 y t de r de t. Y r es constante, no depende de t. Entonces esto me queda r por t. Llegamos a que el L, que va de 0 a 2, perdón, de 0 a 2pi en R2, es L de t igual R punto t. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Entonces ahora hay que hallar la función inversa. Hay que hallar L inversa. O sea,
Ah, ¿por qué aclaré que es distinto de 1? Porque si es igual a 1 ya está parametrizada por longitud de arco. Porque la definición es esa, que la rapidez, que la norma de la velocidad sea 1. Entonces, si ya está parametrizada por longitud de arco, no tiene sentido que la reparametrice por longitud de arco. Pues ya está. O sea, lo importante para saber si eso o no es esto. El teorema solo se fija que sea distinto de 0. Pero si ustedes calculan y ya le da 1, no tienen que reparametrizar nada, porque ya está parametrizada por longitud de arco. ¿Bien? Entonces, que quería la inversa. Ahora, queremos hallar L de la menos 1, que esto va de la imagen de L, en I, o sea, en 0, 2pi si quieren, en 0, 2pi. Acá me equivoqué yo, perdón, acá no es R2, es R. Tal que, bueno, que sea la función inversa, o sea, que cumpla la propiedad de esa función inversa. Eso es que si la componemos con L, es lo mismo que no hacer nada. Pero bueno, L a la menos 1 compuesta con S es L a la menos 1 en Rs. Queremos que esto sea S. Entonces la pregunta es, ¿quién es la inversa? O sea, ¿quién es esta L? ¿Qué tiene que hacer L al número R por S para que me quede S? Ahí va, divide sobre R. Entonces, L a la menos 1 de S tiene que ser R sobre S. Perdón, S sobre R. S sobre R. Y si se fijan en estos casos en que uno está multiplicando o dividiendo, es como la función inversa. Literal, o sea, multiplicar es una función si quieren, bueno, es una función. Y la inversa de la multiplicación es la división. Hoy era al revés, en el ejemplo que vimos, estaba dividiendo, entonces la inversa nos quedó que quedaba multiplicando. La función estaba dividiendo, entonces la inversa quedó multiplicando. Estos casos son muy fáciles, digamos, porque queda fácil la función L. Donde la función L se complica un poco, ya es más difícil hallar la inversa. La verdad que hace unas otras cositas, pero a priori la idea es esa. Entonces, bueno, conseguimos nuestra inversa. Entonces definimos beta de S como alfa compuesta con L a la menos 1 de S. Eso es, por definición de convolución, alfa evaluada en S sobre R, porque L a la menos 1 de S es S sobre R. Y vamos a ver quién era alfa. Alfa era R coseno de R seno. Entonces esto es R coseno de S sobre R seno de S sobre R. Y ahí tenemos nuestra beta parametrizada por longitud de arco. Que bueno, si quieren para comenzarla podemos calcular. ¿Quién va a ser beta prima? Beta prima de S va a ser menos R por seno de S sobre R por la derivada de lo que está acá adentro, que es 1 sobre R. Entonces, va a salir menos 1 sobre R para afuera. Y acá va a quedar R coseno de S sobre R por la derivada de acá adentro. Otra vez es 1 sobre R. Entonces esto es igual a menos seno de S sobre R coseno de S sobre R. Entonces, la norma va a ser la raíz de seno al cuadrado de S sobre R más coseno al cuadrado de S sobre R. Esto es la raíz de 1 y eso es 1. Efectivamente, esta beta está parametrizada por longitud de arco.
¿Se entendió cómo sería? El resto. La idea es esa. Ustedes primero, siempre hay que chequear esto. Que sea distinto de cero. Perdón, R no. Que esto sea distinto de cero. Porque si es igual a cero, ni siquiera sabemos si se puede hacer esto. Entonces no tiene sentido ponerse a probar. Si es distinto de cero, procedemos, perdón. ¿Cómo procedemos? Bueno, calculamos la función longitud de arco, que es integral entre t0 y t, en este caso t0 igual a 0, y nos dio esto. Entonces después hay que invertir esa función. Y una vez que invertimos esa función, simplemente definimos beta como alfa compuesta con inversa. Y eso nos asegura, por el teorema, que está parametrizado por longitud de arco. Entonces, bueno, acá por ejemplo en el ejercicio 8 nos dice, en los casos que sea posible, parametrice por longitud de arco. Para saber si es posible o no, nos fijamos que la curva, o sea, que la parametrización sea regular. Y si es regular, bueno, hacemos eso que acabamos de hacer. Calculamos la longitud de arco, invertimos la función, componemos alfa con la inversa, y ahí nos queda reparametrizada por longitud de arco. ¿Bien? ¿Dudas sobre esa parte? Sobre esta parte nada más. Entonces, sobre curvatura, hablamos la vez pasada, el martes, así que hoy me gustaría hablar un poquito sobre torsión y quedo de Frenet. ¿Eso lo tienen más o menos claro o tienen dudas sobre eso? Bien. Vamos a hacer un poquito de repasito de eso. El triedro de Frenet. Triedro de Frenet. Sí, Lucas, muchas veces quedan horribles las cuentas en estas cosas. Es lo que tiene de feo esta parte del curso, que las cuentas no siempre quedan muy lindas. Pero bueno, hay que hacerlas. Entonces el tema es así. Dada alfa, el intervalo i en Rn con n mayor o igual a 2, vamos a suponer que está parametrizada por longitud de arco. Si no lo está, si quieren podemos pedir regular. Entonces, si no estuviese parametrizada por longitud de arco, como es regular la podemos reparametrizar. Así que todo lo que sigue tiene sentido. Entonces, definimos lo siguiente. El vector tangente está parametrizado por longitud de arco. El vector tangente era alfa prima de S. ¿Bien? Y no viene sobre la norma porque la norma es 1, porque justamente está parametrizado por longitud de arco. Después teníamos el vector normal, que era el tangente prima sobre su norma. Y teníamos el vector binormal, que era el producto vectorial entre t y n, que es el producto vectorial. ¿Sí? Esto lo tiene más o menos claro. Bien. Entonces,
a priori, para que esto tenga sentido, tengo que pedir R mayor o igual a 3. O sea, para que tenga sentido el producto vectorial este. Bueno, el triedro en realidad es para n igual 3, nada más. Así que vamos a ponerle R3. O sea, lo pueden calcular siempre, pero la gracia está cuando, cuando n es igual a 3. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, el tema es así. Ustedes tienen una curva, creo que habíamos discutido algo de esto una vez. Tiene una curva cualquiera, en R3. La curva hace algo, puede bajar, subir, volver, ir, pasar por adelante y hace algo. Entonces ustedes agarran un punto de la curva. Vamos a suponer que la curva tiene este sentido. Así, 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 así. Entonces, en todo punto, en donde la derivada de alfa no se anule, que bueno, como estamos pidiendo que la curva sea regular, eso va a ser en todo punto, tenemos definidos el vector tangente, o el versor tangente, el versor normal y el versor binormal. Bien. Entonces, ¿para qué sirve el triedro? O sea, el triedro es esa terna, es T, N, B. Este es el triedro. Se sirve para dar una base ortonormal de R3, donde estamos trabajando, ¿no? Porque son tres vectores en norma 1, tres versores, y aparte son ortogonales entre ellos. Entonces tenemos una base ortonormal, pero que está en la curva, la base. O sea, si nos imaginamos que una partícula va recorriendo la curva, entonces esta base se va moviendo con esa partícula. Yo acá muy casualmente le busqué muy similar la orientación que el X y Z. Pero en realidad, cuando estemos, por ejemplo, a ver, si seguimos esto, un punto por acá, el tangente va a ir por aquí, luego, bueno, el B va a tener que seguir estando por arriba, pero el N va a estar para el otro lado. O sea, lo que hago es seguir siguen esta base, a medida de toda la curva que se va moviendo. Y eso cierta utilidad tiene, porque imagínense que acá hay un objeto, una posición, hay un punto ahí. Y ustedes quieren, mientras están viajando en la curva, referirse a ese punto, por alguna razón. O sea, ahí hay algo de interés. Entonces hay dos opciones. Ustedes me dicen, ¿dónde está este punto? A partir del sistema quieto, que es el X y Z, que para algunas cosas es de utilidad, pero para muchas otras es conveniente decir dónde está ese X en función de dónde estoy yo, que yo me voy moviendo por esta curva. Imagínense que tienen un robot que va haciendo algo y cuando llega a, no sé, a ver, estoy pensando en un ejemplo. Esta curva la sigue un robot, por decir algo. Y cuando llega a la distancia mínima que tiene la curva con este punto, tiene que frenar. Entonces, por decir algo, la distancia mínima estaría acá. Entonces, ahí es mucho más conveniente calcular la distancia, viéndola como de este punto directamente, que calcularla desde acá. Acá tiene que calcular la distancia de acá al punto, calcular la distancia de acá a donde están ustedes, pero ustedes se van moviendo, o sea que esa distancia va cambiando, y después calcular la otra distancia. Pero si ustedes consideran todo el problema desde acá, simplemente es esta distancia. O sea, el origen de ustedes es 0, 0, 0. Entonces la distancia esta sería, si este es un punto P, sería la distancia de P al origen prima, si quieren que es el origen de ustedes. Y eso automáticamente va a ir variando. No tienen que calcular más distancia, más nada. Entonces, esa es la utilidad que tiene el Piedra. Les pone una base ortonormal en donde ustedes se están moviendo.
Y bueno, estas cuentas quedan muy fáciles de vuelta si está parametrizada por longitud de arco. Si no lo está, las cuentas quedan más feas. Entonces, una buena manera de hacer las cuentas fáciles es primero reparametrizar por longitud de arco. ¿Bien? ¿Dudas de esto? ¿El resto? No. Bien. Entonces vamos al objeto que quería así repasar, que es la torsión. ¿Qué es la torsión? Entonces, veamos la definición primero. La definición salía de acá. Haciendo una cuentita, ustedes veían que la derivada del vector binormal les quedaba una constante por el vector normal. Eso siempre se cumple. Entonces, esta constante, con el signo cambiado, es la torsión. Entonces, vamos a pensar un poquito qué representa eso. Entonces, para eso recuerden lo siguiente. Usando vamos a poner el versor B nos define el plano osculador y el plano tangente. El plano osculador. ¿Sí? Eso era con la formulita aquella de usar P menos P0 con B igual 0. Esa es la ecuación del plano. En este caso va a ser un plano tangente porque tiene como vector normal un vector que es normal a las dos direcciones tangentes que tiene la curva. Entonces la pregunta es, un poco más general la pregunta. Ahora borro esto último que voy a poner. Si f es una función, ¿qué me está diciendo cuando hacemos df de t, por ejemplo? ¿Qué representa eso, esa cantidad? Sí. O sea, yo tengo una función, f, una función de R en R o de R a lo que sea. ¿Qué representa esto? O sea, esto es la derivada, pero ¿qué representa? Geométricamente, ¿qué representa? Ahí va, si fuese de R en R, representa la pendiente de la recta que me está aproxima. Esa es la interpretación geométrica, entonces, está bien, sí. La interpretación geométrica es esa. Pero, bueno, no sé cómo formular la pregunta, pero está bien. Yo pregunté si ustedes dicen. Lo que quiero llegar es que representa cómo varía f en función del tiempo, ¿no? Nosotros nos paramos en un puntito, y justamente como es el gráfico, un gráfico cualquiera, la tangente, o sea, la derivada es la pendiente de la tangente. Entonces acá hay derivada positiva, acá hay derivada positiva, derivada seria, negativa. Entonces en este punto nos está diciendo que la función crece para este lado. En particular nos dice cómo cambia la función. Si la derivada es positiva nos dice que crece, si la derivada negativa nos dice que decrece, si la derivada es cero nos dice que la función no cambia.
sea, es constante. Pero es eso lo que nos dice. Nos dice cómo cambia una cantidad en función de otra. Por ejemplo, si mi función mide la temperatura y t mide el tiempo, entonces hacer la derivada de temperatura en función del tiempo nos está diciendo cómo cambia la temperatura según el tiempo. Por ejemplo, cómo cambia la temperatura durante un día, por decir algo. Entonces, con eso en mente y teniendo en mente que el vector binormal nos ayuda a definir acá un plano tangente, ¿qué es lo que representa? O sea, quiero llegar a qué es lo que representa la derivada de b. Entonces, recordar o no, pero recordar que db de s, que esto es b', representa cómo varía b a medida que aumentamos, o sea, a medida que cambiamos eso. Pero ese justamente es la longitud de arco. Por lo tanto, cambiar la longitud de arco es movernos en la curva. Aumentamos la longitud de arco, quiere decir que avanzamos en la curva, disminuimos la longitud de arco, quiere decir que retrocedimos en la curva. Entonces nos dice que o sea, este cociente que tiene esta derivada representa cómo varía el vector binormal al movernos en la curva. ¿Sí se entiende eso? Ya este dibujito de acá, si quieres. Cuando nos venimos moviendo, el vector binormal se puede ir moviendo. Entonces, ese se puede ir moviendo, nos lo está diciendo la derivada. Ahora el tema es ese, por ejemplo. En este punto, o hago otro dibujo. Bien, imagínense que tienen dos planos ahí. Una horizontal y una vertical. Entonces, la curva viene por acá, de repente pasa a estar en este otro plano. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, el T, el N y el B para arriba. Pero acá tendríamos el T para allá, el N para arriba, y el B estaría saliente de la pantalla. Entonces, en algún momento de acá hasta acá, el vector B cambió su dirección, su torsión. Entonces, ese cambio de dirección nos está controlando la derivada. Lo que hace el dB de t, o d', controla eso. O sea, controla no, nos da información sobre eso. Pero lo que me interesa es que con ese vector nosotros calculamos el plano tangente. Entonces, si el versor que usamos para definir plano tangente cambia, el plano tangente también cambia. Entonces, en definitiva, la derivada de b respecto a eso nos está diciendo cómo cambia el plano tangente. ¿Sí se entiende eso? Entonces, b' nos dice cómo varía el plano tangente. Entonces, con todo esto en mente, vamos a interpretar la torsión. Porque se acuerdan que la torsión tenía que ver con B'. La torsión era, o sea, B' era un
un escalar, que es la torsión, por el vector normal. Hay un signo de menos ahí que, bueno, no importa mucho. Entonces, si B' nos está diciendo cómo varía el plano tangente, el escalar este no dice lo mismo, porque esto simplemente es la dirección, que es norma 1. O sea, la torsión nos está diciendo en qué dirección, si quieren, se está cambiando de plano tangente. Entonces, la torsión indica cómo varía el plano donde está la curva. ¿Se ve eso? Se indica eso justamente porque este vector tiene norma 1. Entonces, como este vector tiene norma 1, simplemente me está dando una dirección. Bueno, y un sentido. Pero no me está dando una cantidad. La cantidad me la está dando la torsión. Si la torsión es positiva, pasa que se mueve para un lado. Y si la torsión es negativa, pasa que se mueve para el otro lado. Pero lo que me está indicando es cómo cambia el plano donde está la curva. O sea, en el ejemplo pasaría que de acá hasta acá la torsión es cero, de acá hasta acá la torsión es cero, y ahí pasan cosas raras. Es cero porque, bueno, porque esto está en el mismo plano. Y la torsión, acuérdense que viene de acá. Ahora, el vector B tiene derivada nula en ese caso, porque el plano tangente es el mismo plano, no está cambiando, es constante. Entonces la derivada es nula, pero la derivada es nula si solamente si la torsión es nula, porque el vector normal no es nulo. El vector normal es distinto de 1, del vector nulo. Entonces, eso es lo que pasa. Quiero mostrarle un último ejemplo para ahora diferenciar la torsión de la curvatura, porque a priori parece que son lo mismo. Capaz que no, pero a mí en su momento me causó cierta dificultad entender que no eran lo mismo. Entonces, imagínense lo siguiente. Venimos por una ruta y de repente hay una bajada. Pero digo, eso mismo acá de costado, digamos. Venimos por una ruta y de repente hay una bajada. Entonces imagínense que acá hay un auto que por alguna razón viene zagueando. No va derecho por la carretera, sino que viene zagueando. Lo que veíamos acá es simplemente que el auto viene y después empieza a bajar. El zigzag no lo vemos de costado. Entonces, la curvatura, la curvatura, no quiero la curvatura nos da información sobre el zigzag de esta curva. ¿Por qué es eso? Bueno, porque recuerden que a partir de la curvatura teníamos lo que era el radio de curvatura, y eso era que si metíamos un circulito acá con ese radio, era lo que nos aproximaba, no sé qué. Pero lo que voy
es que no nos da ninguna información sobre el plano en que está la curvatura. Simplemente nos dice, mirándola en el mismo plano, qué tan curvada está. Por ejemplo, esta curva, ¿bien? O sea, la quiero dibujar recta, lo que está pasando que se inclina porque se va alejando, pero esta curva tiene curvatura cero. Pero aún así se curva, porque cuando la curva viene acá y empieza a bajar, o sea, se curva, pero no en un sentido de curvatura, se curva en un sentido de torsión. ¿Entienden? O sea, la verde acá, curvatura cero. Acá es igual a cero en esto. La torsión nos da información de cómo cambia el plano donde está la curva. Entonces, por ejemplo, la curva verde de la izquierda, aunque tiene curvatura cero, torsión cero tiene acá, acá tiene torsión cero, y acá pasan cosas, porque acá cambia de plano. Acá el plano tangente sería este mismo, que lo veo como una raya porque lo estoy viendo de costado, pero acá el plano tangente es otro. Entonces, como hubo un cambio de plano tangentes, ahí en el medio tuvo que haber pasado algo. O sea, acá la torsión es distinta de cero. Pero la curvatura es cero siempre. En ese punto también vale cero la curvatura. Porque la curva no se curva en el sentido de curvatura, sino que cambia en el sentido de torsión. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más así? Por eso hay que tener cuidado con eso. No confundirse lo que es la curvatura con lo que es la torsión. Indican cosas distintas. Entonces, bueno, acá en el ejercicio 8 de vuelta, primero le dice que si puede parametricen por longitud de arco, después le pide curvatura, torsión y triedro. Entonces, para la torsión, dos opciones, dos caminos posibles. O calculan el vector B, lo derivan y ven cuánto tiene que valer esta constante. O viene a los ejercicios 12 y 13, donde tiene una fórmula explícita de la torsión, dependiendo de si está parametrizada por longitud de arco o no. ¿Bien? ¿Saben lo que representa este símbolo? Paréntesis, un vector, coma, vector, otro paréntesis. Ahí va a ser producto mixto. Entonces, observación. B, B, W, T, es el producto mixto. Se define como el producto escalar entre B y el producto vectorial de W con T. Que si no da cuenta pueden ver que es esto mismo que el determinante de B1, B2, B3, W1, W2, W3, T1, T2, T3. Este es el famoso producto mixto. Y acá tengo que decir que B es B1, B2, B3, etc. Entonces, por ejemplo, para calcular la torsión, si no está parametrizada por longitud de arco y no la quieren reparametrizar, usan esta forma. Calculan el producto mixto de esto, calculan la norma de esto, llevan al cuadrado, dividen y tienen la torsión. Y bueno, si está parametrizada por longitud de arco, usan esta otra. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, ¿se entiende la idea de cómo hacerlo?
Entonces el ejercicio 8 está bueno para practicar, porque tiene todo un poco. Tiene reparametrizar por longitud de arco, calcular curvatura, calcular torsión, calcular triedo. Y es más, después dice el plano osculador, que bueno, ese es el plano tangente. Que la idea es la que decíamos hoy, usar como vector normal el vector binormal. Y ese nos viene el plano tangente, el plano osculador. Entonces, conversemos un poquito de ejercicio 9. Dice, considere la familia de curvas alfa sub lambda, lambda es un número real, dado por esta ecuación. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que para cada lambda tenemos una curva distinta. Tenemos infinitas curvas, porque hay infinitos lambdas. Por ejemplo, una posibilidad sería poner lambda igual 0. Entonces la curva es t al cubo, 3t al cubo menos t, 5 menos t. Otra posibilidad sería lambda igual 1, y así con todos. Entonces el ejercicio 9 nos dice, determine los valores de lambda para los cuales la curva esta es plana. Entonces, ¿cómo sabemos si una curva es plana? O sea, que sea plana quiere decir que está en un plano. Ahí va, con la misma idea de hoy, una curva es plana si la torsión es 0, en todo punto. Porque la torsión nos está indicando cómo cambia de plano. Si queremos que se mantenga en un plano, la torsión tiene que ser 0. Entonces, esto es para el ejercicio 9. Recordar que gamma plana si la torsión es igual a 0 para todo t en donde está definida la gama. O sea que bueno, ustedes tienen esa gama, dale con gamma, perdón, esa alfa, y calculan la torsión, usando alguna de las fórmulas de abajo, y después tienen que ver para cuál es lambda, esa torsión vale 0. ¿Se entiende la idea? ¿El resto? Bueno. El 10 es hallar la circunferencia osculatriz. A ver. Bueno, no necesariamente. Le respondo a Federico que preguntó si primero habría que ver que esté parametrizada por longitud de arco. Eso es si vos querés usar la fórmula que se dan dos. Pero de todos modos tenés una fórmula para calcular la torsión cuando no está parametrizada por longitud de arco. Así que no te cambia nada si está o no está. O sea, te cambia en qué fórmula usás si querés. Pero si usás esta, cuando está parametrizada por longitud de arco, te va a dar lo mismo. O sea que le pueden... Esta es más general, digamos. Porque esta sale de esta cuando la norma de alfa prima es 1. Entonces, si quieren, puede ver si está parametrizada por longitud de arco, y si no, se tira a la de 3. Bien. Eh, bueno, seguramente haya más formas si haya la torsión. Con un producto interno, o, a ver, si era esta la fórmula que dicen. O sea, porque sabemos, por un lado, que B' es igual a menos la torsión por N, pero por otro lado, B' es igual a T por N', donde N es T' sobre K. O sea, eso no importa. O sea, sabemos que menos T por N es igual a
T, producto vectorial N'. Entonces, yo acá hago producto interno con N, de este lado me queda menos T es una constante, o sea que me queda menos T por la norma de N. La norma de N vale 1, porque es un versor. Entonces me queda menos T nada más. Y de este lado me va a quedar el producto interno entre N, así que mantenemos el orden, entre T, N' y N. No sé si era ese el producto interno que decían, pero es cierto, que la solución sería menos ese producto interno. Y no sé si hay una mejor que otra, eso depende del caso. Porque por ahí este producto vectorial te queda súper fácil de calcular, o por ahí este producto vectorial te queda horrible, y bueno, no sé si hay una manera más rápida que otra. Esta está buena también, sí. Me haría copiar. A ver, ¿dónde la puedo poner? Ahí. La dejo acá. Observación. La curvatura se puede calcular como el negativo de tangente, producto vectorial con el normal prima, y todo eso producto escalar con el normal. Entonces ahí tienen otra fórmula para calcular la torsión. Bien. Sigamos. En el 10, que dice halle la circunferencia osculatriz, eso era aquello de la circunferencia que mejor aproxima. Entonces la idea es, el 10S es una hélice, ya hago el estilo, bueno, lo dibujo en el plano y después vemos. Ustedes tienen una curva, ustedes saben que acá hay un círculo que mejor aproxima. Bien. Entonces en ese puntito ahí, hay un círculo que mejor aproxima que su centro está en la dirección del versor normal, acá estaría el N, y su radio es el radio de curvatura. El radio es 1 sobre la curvatura. Entonces, ustedes le dan una curva, en este caso es una hélice, o sea, es algo del estilo que sube, da la vuelta, no se va tan lejos, da la vuelta, y le pida ya este círculo, o esta circunferencia, en un punto genérico. Entonces, por un lado, para decir dónde está la circunferencia necesitan tener el radio y necesitan saber el centro de la circunferencia. Con el centro y con el radio queda definida la circunferencia. ¿Por qué? Bueno, porque la circunferencia la pueden ver como, vamos a hacerlo así, los X y Z en R3, o sea, va a estar en R3 porque es una hélice, tal que la norma de X y Z menos el centro, o sea, el centro tiene 3 coordenadas, es menor a R, perdón, es igual a R. Son todos los puntos que están a una distancia de R del centro. Entonces, la información que necesitan es el centro y el radio. El radio es este, que es la parte fácil, y la parte un poco más cuentuda es ver cómo hallar ese centro. Pero bueno, para eso saben que el centro va a estar en la dirección del versor normal. Y saben a qué distancia de la curva va a estar, porque esta distancia también es el radio. Entonces ustedes agarran un punto de la curva, calculan el versor normal, a esa dirección, o sea, en la dirección del versor normal le suman el radio de curvatura.
Y ese va a ser el centro de su circunferencia. ¿Se entiende la idea? Entonces, bueno, el ejercicio 10 se basa en eso. Tienen una hélice, o sea, le da la gama. Entonces, con esa gama ustedes le pueden calcular la curvatura, y ahí tienen el radio de curvatura. Aparte, pueden calcular el versor normal. Entonces, tienen la dirección de donde va a estar el centro. Con esas dos cosas consiguen el centro. Y una vez que consiguen el centro, ya está. Ya el círculo, la circunferencia esculatriz es eso. Bien. Así que ese era el 10. Bueno, les comento rapidito el 11 y lo otro lo vemos la que viene. El 11 es literalmente haciendo la cuenta. Le dan una curva y le dan una reparametrización de esa curva por longitud de arco. Y dice que S igual a S es el cambio de variable. Esto, que parece algo nuevo, en realidad es simplemente el phi que vimos cuando hablamos de reparametrización. Entonces se fijan que les dice que gamma es alfa compuesta con S. Entonces esta S es la phi. Es simplemente eso. Entonces le dice probar que la derivada del vector del versor tangente es la curvatura por la derivada de este cambio de variable por el versor normal. Entonces, para eso tienen que recordar quién es el versor tangente de esta curva, que ahora si usan esta igualdad está parametrizada por la longitud de arco, y derivan eso. Y ahí tienen que empezar a jugar un poco. Eso le va a quedar una fórmula, ya con la expresión, y tienen que en esa expresión encontrar estas tres cosas. Entonces tienen que fijarse cómo era que se calculaba acá en función de gamma, de alfa, perdón. Cómo se calculaba n en función de alfa, etcétera, etcétera. Y esta es la misma historia. Los puntitos significan derivadas. Entonces, dos puntitos quiere decir dos derivadas de esta. Tienen que derivar una vez, aplicar regla a la cadena, derivar otra vez, aplicar regla del producto y de la cadena. Y ahí cae una expresión. Y ahí una historia, tienen que empezar a fijarse que aparecen estos términos. Entonces, intenten no hacer, porque esta cuenta literal en serio, está bueno para ver cómo funciona. Y si no, bueno, igual a la que viene lo empezamos a ver. Bien. Y bueno, el 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, los pueden ir haciendo si quieren, pero si no, los conversamos la que viene, el martes, un ratito. ¿Alguna duda?